Clave 1. El cerebro humano es complejo y está en constante evolución. El cerebro es una combinación de células funcionales agrupadas en diferentes categorías. Estas células permiten leer, escribir, inventar, diseñar y todo lo que se te ocurra. Cada grupo celular pertenece a compartimentos distintos del cerebro y realiza tareas diferentes. Por ejemplo, la parte encargada de procesar las emociones no es la misma que coordina los movimientos musculares y la postura corporal. Esta complejidad es la razón por la que los neurocientíficos están de acuerdo en que no podemos reproducir completamente el cerebro, incluso después de estudiarlo exhaustivamente durante décadas. En pocas palabras, la ciencia neurológica no puede explicar completamente cómo el cerebro demuestra inteligencia de alto nivel, por lo que ha sido casi imposible inventar máquinas que piensen y actúen exactamente como los humanos. Por supuesto, hoy en día existen miles, si no millones de máquinas basadas en la inteligencia artificial, IA, y muchas son intuitivas, pero todavía ninguna puede replicar al 100% el cerebro humano. La inteligencia robótica solamente es efectiva cuando se combina con la creatividad humana y la capacidad de resolver problemas. ¿Y sabes una razón más por la que aún no ha habido rival para el cerebro? El cerebro humano está en constante evolución. Nuestros antepasados no eran tan inteligentes como nosotros hoy, y las generaciones futuras serán aún más brillantes. El cerebro aprende del entorno y de las distintas actividades que realizamos a diario, lo que le sirve de ingrediente para crecer y desarrollarse. En este resumen explicaremos mejor la evolución del cerebro y por qué es tan importante. También exploraremos algunos descubrimientos pioneros de la neurociencia y las consecuencias negativas de la IA. Vamos a ello. Punto clave 2. ¿Cómo funciona el cerebro? La evolución constante es una característica vital del cerebro. Es fantástico porque, con cada etapa evolutiva, surge una nueva parte de nuestra mente. Un ejemplo es el neocórtex, que ahora constituye alrededor del 70% de este órgano. Evolutivamente surgió hace millones de años, pero aún es relativamente nuevo en comparación con el cerebro antiguo reptiliano, que solo es responsable de las funciones de supervivencia y las emociones. El neocórtex es la base de la inteligencia en el cerebro. Sin embargo, nacemos con un cerebro vacío que no sabe absolutamente nada. Nuestros genes determinan el tamaño del neocórtex, cuántas partes tendrá y cómo las neuronas las conectarán con las distintas zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, relacionadas con la nariz para oler, los oídos para oír y los ojos para ver. Aunque la estructura para el aprendizaje está disponible al nacer, el conocimiento real se desarrolla a medida que crecemos e interactuamos con el mundo. El neocórtex consta de varias regiones responsables de las actividades cognitivas. De él dependen funciones como la vista, el razonamiento, la lectura y la comprensión de idiomas. En distintas especies animales, el neocórtex tiene casi el mismo aspecto. Explora con regularidad actividades creativas para implicar a distintas partes del neocórtex y fomentar el pensamiento creativo. El neocórtex ha evolucionado a partir del cerebro antiguo, que fue educado por la selección natural, lo que ha provocado que ambos estén en constante conflicto. Por ejemplo, el azúcar escaseaba hace millones de años, y los primates lo necesitaban para sobrevivir. De ahí que el cerebro reptiliano se abalanzara sobre él cada vez que lo veía. Pero los libros y los expertos en nutrición han educado al neocórtex para que sepa que el exceso de azúcar es perjudicial, por lo que siempre luchará contra el cerebro antiguo en este sentido. Por eso es posible que te resulte difícil dejar de comer caramelos y aperitivos dulces, aunque sepas que no deberías hacerlo. Pero el azúcar es tan solo un ejemplo en el que el cerebro antiguo lucha por tomar decisiones en armonía con el neocórtex. Por eso es esencial aprender a atenerse a las mejores opciones racionales en situaciones conflictivas. Por supuesto, puede ser un reto al principio, pero inténtalo y sigue adelante cuando falles. Con el tiempo, te acostumbrarás a elegir los mejores hábitos. Punto clave 3. ¿Cómo aprende y se adapta el cerebro? No siempre utilizas la información que entra en tu cerebro de forma inmediata. La mayor parte se almacena para futuras ocasiones. Por ejemplo, mientras lees o escuchas este resumen, tu cerebro está procesando activamente la información,
pero también están ocurriendo otras muchas cosas al mismo tiempo. Está captando la posición en la que estás sentado, tumbado o de pie, y tomando nota de los sutiles sonidos de fondo. Almacenará esta información, pero tu atención no se centrará en ella a menos que sea necesario. Aprender cosas nuevas con regularidad proporciona a tu cerebro materia prima suficiente para tomar decisiones eficaces. El cerebro está constantemente dispuesto a reaccionar ante distintas actividades mientras las observa y memoriza. Al fin y al cabo, así es como aprende. El proceso es aún más rápido cuando te mueves y exploras. Por ejemplo, para saber cómo es un colegio o una iglesia, hay que entrar y observar las distintas partes del edificio. Las neuronas que transmiten pensamientos e ideas por todo el cerebro te permiten hacer esto y además son las responsables del aprendizaje. Si te lo estás preguntando, una neurona es un tipo especializado de célula responsable de transmitir información por todo el cuerpo. El cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas, células nerviosas, que se comunican entre sí a través de complejas redes. Estas neuronas están conectadas por sinapsis, pequeños espacios donde la información se transmite de una neurona a otra mediante señales químicas y eléctricas. Imagina un grupo de amigos repartidos en distintas habitaciones de una misma casa, todos deseando contar sus noticias del día. A veces se comunican cariñosamente y, en otras ocasiones, se gritan los unos a los otros cuando necesitan transmitir información urgente que requiere una respuesta inmediata. Nuestras regiones cerebrales son como esas habitaciones separadas donde tienen lugar diversas tareas y funciones. Comparten información como amigos que se cuentan historias fascinantes o se envían fuertes señales entre habitaciones, y todo ello contribuye a la comprensión colaborativa del cerebro. Aunque esta analogía simplifica el intrincado proceso, ofrece una idea de la naturaleza colaborativa de las funciones de nuestro cerebro. ¿Sabías que los ojos humanos realizan movimientos rápidos y repentinos más de una vez por segundo? Se llaman movimientos sacádicos y nos ayudan a explorar nuestro entorno y a centrarnos en los objetos que nos interesan. Punto clave 4. ¿Cómo desarrollamos nuestras habilidades? El cerebro tiene neuronas especializadas llamadas células de dirección de la cabeza. Son cruciales para codificar y representar la orientación o dirección del movimiento de la cabeza en el entorno circundante. En otras palabras, actúan como una brújula que ayuda a alinear el cerebro con el entorno. Por ejemplo, cuando cierras los ojos, conservas la noción de la dirección en la que estás mirando. Esta capacidad cerebral es solo una de las muchas cosas que demuestran nuestras avanzadas funciones cognitivas en comparación con los animales. Más que ningún otro animal, los humanos podemos razonar, procesar información y predecir lo que ocurrirá en distintas circunstancias. Esto sugiere que el conocimiento puede almacenarse en puntos o marcos de referencia en el cerebro. Imagina que juegas a la búsqueda del tesoro. Para encontrar tesoros escondidos necesitas un mapa con coordenadas que te indiquen exactamente dónde está el botín. Del mismo modo, nuestro cerebro tiene un mapa único llamado marco de referencia. Nos ayuda a comprender dónde están unas cosas en relación con otras. Los marcos de referencia son importantes porque en ellos se almacena todo el conocimiento adquirido y el pensamiento solo se produce cuando se activa este conocimiento acumulado. Estos son algunos datos adicionales sobre los puntos de referencia. Se encuentran en todo el neocórtex. No siempre es necesario pensar mucho para recordar la información almacenada en los marcos de referencia, salvo en situaciones complejas o menos familiares. Entrena los marcos de referencia de tu cerebro practicando la memoria. Pon a prueba regularmente tu capacidad para recordar detalles. Los científicos empezaron a aprender más sobre los marcos de referencia cuando aparecieron máquinas como la IRMF, imagen por resonancia magnética funcional. La IRMF es una máquina avanzada creada para observar un cerebro vivo y ver cómo asimila la información, mostrando el entramado del cerebro con sus diferentes partes. Otras investigaciones han demostrado que el cerebro de una persona necesita poseer marcos de referencia adecuados para ser un experto en cualquier ámbito. Para acumular habilidades en cualquier campo, se necesita un marco de referencia fiable para almacenar hechos, conocimientos y observaciones.
Estos marcos se desarrollan y modifican en el cerebro a medida que se estudian temas de un ámbito y se interactúa con personas afines. También ayuda a utilizar la visualización y las analogías al aprender cosas nuevas. Punto clave 5. El neocórtex es inmensamente eficiente. La información del cerebro no se reúne en un punto, sino que se distribuye en columnas corticales. Estos grupos especializados de neuronas trabajan juntos para procesar los datos en la corteza cerebral, la capa más externa responsable de las funciones cognitivas de orden superior. Cada columna comprende neuronas organizadas verticalmente que responden a características o atributos específicos como la orientación, el color o el movimiento. Estas columnas procesan la información sensorial y contribuyen a nuestra capacidad de percibir y comprender el mundo. Además, las columnas corticales están interconectadas y se comunican entre sí, lo que permite un procesamiento complejo e integrado. La organización de estas columnas permite al cerebro extraer patrones, hacer predicciones y generar una percepción coherente de nuestro entorno. Este descubrimiento es el origen de la teoría de los 1000 cerebros. Esta teoría sugiere que, dado que el neocórtex está formado por millones de pequeñas columnas, el cerebro no construye un único modelo de un objeto, sino una colección de modelos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, puede tener un modelo de una taza desde la vista superior, la vista lateral y la vista inferior. Estos modelos se combinan a partir de diferentes columnas corticales para proporcionar una comprensión completa del objeto. Cabe preguntarse qué ocurre cuando en el neocórtex aparecen varias proyecciones procedentes de distintas columnas. En estos casos, el cerebro realiza votaciones por columnas para combinar la información de varias fuentes y producir una respuesta única. Las proyecciones más comunes eclipsarán a las menos comunes hasta llegar a una respuesta final. Múltiples actividades cerebrales ocurren en fracciones de segundo al hacer cosas cotidianas como identificar objetos o captar nuevas ideas. He aquí algunos problemas que se plantean al estudiar el neocórtex, sede de la inteligencia en el cerebro, y cómo resuelve cada uno de ellos la teoría de los 1000 cerebros. Muestra cómo el cerebro puede aprender y mostrar el reconocimiento de objetos. Describe cómo las neuronas descubren la información recibida en el cerebro. Desacredita el problema de la vinculación al revelar que cada objeto del mundo tiene marcos de referencia y columnas corticales diferentes. Describe cómo el neocórtex aprende y comprende modelos más rígidos de objetos utilizando marcos de referencia. Punto clave 6. La IA aún no es rival para el cerebro humano. La IA ha logrado muchas hazañas increíbles desde que empezó a ganar terreno en 1956. Sin embargo, muchos especialistas en el tema confiesan que aún no han desarrollado una inteligencia tan avanzada como la del cerebro humano. El cerebro sigue evolucionando a medida que continuamos aprendiendo y avanzando, lo que hace que replicar la inteligencia natural sea aún más difícil. El cerebro de una persona se modifica cada vez que aprende algo nuevo o adquiere una nueva habilidad. Los investigadores de la IA siempre buscan crear máquinas más brillantes y a menudo inventan herramientas que actúan casi exactamente como nosotros. Con una inteligencia cercana a la humana, estas máquinas pueden aprender nuevas tareas y utilizar el razonamiento lógico para resolver problemas. Somos inteligentes no porque podamos hacer una cosa especialmente bien, sino porque podemos aprender a hacer prácticamente cualquier cosa. Jeff Hawkins. La IA ha avanzado mucho, pero todavía hay muchas cosas que no puede hacer como los humanos. Al menos no en el momento de redactar este resumen. Los principales atributos que diferencian a sus sistemas del cerebro humano son el aprendizaje continuo y la conciencia. Aprendizaje continuo. Hoy en día, los sistemas de IA siguen teniendo problemas con el aprendizaje porque carecen de flexibilidad. Las neuronas del cerebro son las responsables de su capacidad de aprendizaje continuo. Cuando las neuronas reciben datos sobre un nuevo patrón, forman nuevas sinapsis en las dendritas, apéndices que reciben información de otras células. La IA aún no ha conseguido reproducir este proceso. Pero los investigadores y científicos están mejorando los procesos de la IA para que muestren una mayor capacidad de adaptación y aprendizaje permanente.
Una vía de progreso y potencial es el desarrollo de algoritmos que les permiten aprender continuamente a partir de nuevos datos sin olvidar los conocimientos previos. La tecnología del aprendizaje por transferencia también hace que los modelos de IA aprovechen los conocimientos adquiridos en una tarea para mejorar su rendimiento en otras relacionadas. Este enfoque imita la capacidad humana de aplicar a nuevas situaciones las habilidades previamente aprendidas. Conciencia. La conciencia es una parte integral del cerebro de la que carece la IA. Implica movimiento y pensamiento que forman recuerdos o pensamientos grabados en cada momento. Este pensamiento pone a las neuronas en movimiento secuencial, creando recuerdos continuos de acciones pasadas cada vez que una persona piensa. Para diseñar una máquina inteligente capaz de reproducir este proceso, los científicos deben incluir capacidad de movimiento. La inteligencia implica aprender un modelo del mundo, lo que no puede hacerse sin movimiento consciente. Matrices sensoriales que perciban las cosas como los seres humanos y permitan a la máquina recoger información de su entorno. Punto clave 7. Riesgos de la inteligencia. A principios del siglo XXI, muchos veían la IA como algo infructuoso y perjudicial debido al estancamiento de los avances. Sin embargo, en una década se transformó en un campo de investigación puntero. Ahora las preocupaciones se centran en la amenaza existencial para la humanidad que representa. La polémica abarca tanto el uso malintencionado por parte de los seres humanos como la idea de que pueda actuar de forma independiente para ponernos en peligro. El posible uso indebido de la IA, como la vigilancia invasiva o la difusión de información engañosa, podría intensificarse a medida que los sistemas se vuelvan más avanzados. La preocupante perspectiva de un armamento altamente inteligente y autónomo también salta a la vista. Por ejemplo, visualicemos un escenario en el que alguien despliegue drones para distribuir armas en lugar de ayuda humanitaria. Las políticas gubernamentales deben abordar todas estas inquietudes y muchas más amenazas potenciales. Pero no solo la IA tiene aspectos negativos. El cerebro humano también puede causar problemas. El cerebro antiguo fomenta comportamientos competitivos que a veces pueden llegar a ser incontrolables. La lucha por el territorio y los socios son buenos ejemplos. Por suerte, podemos reducir los riesgos del cerebro antiguo enseñando moral a los niños pequeños para que sepan cómo actuar cuando crezcan. La vida se basa en una idea muy simple. Los genes hacen el mayor número posible de copias de sí mismos. Jeff Hawkins. A diferencia del cerebro antiguo, el neocórtex es aún más peligroso porque está más expuesto y avanzado. La invención de los anticonceptivos es un excelente ejemplo del poder intelectual del neocórtex que permite a los seres humanos mantener relaciones sexuales con un riesgo reducido de embarazo. El cerebro antiguo carece de inteligencia, pero el neocórtex conoce el modelo del mundo y puede, por tanto, hacer inventos para beneficiarse. Algunas de estas creaciones apoyan los deseos del cerebro reptiliano, a la vez que evitan los efectos secundarios o riesgos derivados. Cualquier cosa poderosa puede ser mal utilizada si no se gestiona adecuadamente. A pesar de lo inteligente que es el neocórtex, se le puede engañar para que crea información falsa. Por eso, siempre hay que filtrar aquello en lo que se confía. Pero no todo es pesimismo. Podemos estar seguros con respecto a la IA si se aplican buenas políticas. Más personas se convertirán en genios al combinar sus cerebros humanos con computadoras avanzadas e influirán y mejorarán el mundo. Considera unirte a esa liga. Conclusión. Se dice que una máquina o un ser humano es inteligente cuando ha seguido y aprendido el modelo del mundo. La parte del cerebro humano más responsable de esta actividad es el neocórtex. La teoría de los 1000 cerebros nos ayuda a comprender mejor las actividades del neocórtex. Gracias a ella, nos damos cuenta de que el cerebro tiene una forma secuencial y específica de desarrollar la inteligencia. La principal manera de conseguirlo es a través del aprendizaje. Ayuda al cerebro a memorizar cómo funciona el mundo y a interiorizar el modelo de varios elementos para desencadenar su reconocimiento cuando sea necesario. Aunque la IA ha progresado mucho en los últimos años, sigue sin ser lo suficientemente inteligente como para reproducir plenamente la complejidad del cerebro.
El principal obstáculo para igualar a la inteligencia humana para los científicos y fabricantes de inteligencia artificial es la falta de comprensión de qué es la inteligencia y cómo aprovechar la conciencia en las máquinas. Sin embargo, si comprendieran mejor el cerebro humano, los inventores podrán crear dispositivos que igualaran a la inteligencia humana y mejoraran nuestra vida. Estas son algunas innovaciones recientes en las que están trabajando los científicos. Conectar el cerebro humano con computadoras. Realizar operaciones quirúrgicas con implantes para mejorar radicalmente la salud. La IA crece rápidamente. Tiene aspectos negativos y positivos, y es esencial ser consciente de ello a la hora de desarrollar o utilizar sus herramientas. Prueba esto. Decídete a aprender todo lo que puedas sobre el ámbito que elijas. Te ayudará a desarrollar marcos de referencia adecuados en esas áreas de interés y a convertirte en un experto. Reserva cada día un momento para pensar profundamente, cuando puedas concentrarte en tus pensamientos e ideas sin distracciones. Utiliza este tiempo para reflexionar sobre tu aprendizaje, aportar nuevas ideas y resolver problemas.